¡Váyase de una vez! Estas tierras tienen dueño y usted no pinta nada aquí. Llévese sus raíces y no vuelva, porque la próxima vez no voy a ser tan amable. Bogotá, julio de 1891. Un hombre poderoso llega cargado a la falda del Monserrate con los pies ennegreciéndose. El mejor médico del departamento ya había preparado la sierra. La única persona capaz de salvarlo era la misma mujer a quien él le había robado las tierras 3 años antes. Ella abrió la puerta, no por perdón, sino por algo más difícil que eso. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía es que enterrado en esa misma tierra había un secreto que iba a cambiar todo lo que creían saber sobre quién era realmente el culpable. El invierno golpeó Bogotá en la segunda semana de julio de 1891 con una humedad que bajaba desde el páramo y se pegaba a la ropa como lodo en las calles de tierra que rodeaban la Plaza de Bolívar. Los hombres llegaban a la iglesia de la Candelaria con los pies envueltos en trapos oscuros y los rostros marcados por un miedo que no sabían nombrar. El doctor Lucio Reyes Contreras llevaba 3 semanas durmiendo menos de 4 horas, instalado en la sacristía de la Candelaria, porque era el único espacio techado que el párroco podía ofrecerle sin cobrarle. Su maletín de cuero negro, comprado en una talabartería de la calle del Comercio antes de salir de Bogotá, tenía las correas manchadas de algo que el jabón no terminaba de quitar. Esa mañana había amputado los dedos de un arriero de Usaquén que llegó caminando por su propio pie y salió cargado por su hermano. Reyes se lavó las manos en la palangana de lata, miró el agua volverse rosada y pensó, por primera vez esa semana, que la sierra estaba haciendo más daño que el frío. Pero no tenía otra herramienta. Lo que no se cortaba a tiempo se pudría hacia arriba, y lo que se pudría hacia arriba mataba en días. Fue en ese estado de agotamiento y derrota silenciosa que Reyes escuchó hablar de doña Remedios por primera vez. Estaba revisando el pie izquierdo de un jornalero joven cuando Macario entró al cuarto sin anunciarse, con el sombrero apretado entre las manos y la expresión de quien sabe que lo que va a decir no va a ser bien recibido. Macario tenía casi 70 años y había trabajado en la hacienda de los Gutiérrez desde antes de que Rodrigo naciera. Conocía esas tierras mejor que cualquier ingeniero agrónomo llegado de la capital. Se aclaró la garganta y dijo que había una mujer en la falda del Monserrate, una señora de más de 80 años, que vivía sola desde que la habían sacado de sus tierras, que en todo ese invierno no había perdido ni la uña del dedo más pequeño, y que hervía algo en una olla de barro que olía a tierra mojada y a algo más, algo que él no sabía nombrar, pero que recordaba haber visto hacer a la madre de esa mujer cuando él era niño. Reyes lo miró por encima del hombro y le preguntó si tenía fiebre. Macario no respondió. Se puso el sombrero y salió. Los hombres que escucharon a Macario en el corredor de la hacienda esa tarde reaccionaron, como reaccionan los hombres que tienen miedo, pero no quieren reconocerlo, con burla. Uno dijo que la vieja del cerro probablemente no salía de la choza, y por eso no se congelaba. Otro dijo que los pies de los viejos eran distintos, que ya no sentían el frío igual, como si eso fuera una explicación y no una manera de no pensar. Aurelio Gutiérrez Ibarra estaba sentado al fondo de la sala en el sillón de cuero donde despachaba los asuntos de la hacienda, con una manta de lana de Boyacá sobre las piernas y los pies apoyados en un banco bajo.
No dijo nada, pero cuando los demás salieron, llamó a Macario de vuelta y le preguntó en voz baja cómo se llegaba a esa choza. Macario le dijo que siguiendo el camino de piedra que sube desde el barrio de la Concordia, antes de llegar al primer tramo empinado, había un desvío a la izquierda marcado por una piedra grande con líquen amarillo que de noche era difícil de ver, pero que de día, si uno sabía mirar, el humo de la chimenea de adobe se veía desde la quebrada. Gutiérrez asintió despacio y le dijo que no le comentara eso a nadie. Macario salió sin decir que ya era tarde para ese pedido. Lo que Aurelio Gutiérrez Ibarra no le dijo a nadie esa noche era que llevaba 4 días sintiendo algo en los pies que no sabía describir con precisión. No era dolor, era ausencia, como si los pies estuvieran ahí, pero ya no le pertenecieran del todo, como si fueran de otro, y él los estuviera usando prestados. Se había quitado la bota derecha esa mañana y había visto que 3 dedos tenían un color que no debían tener, un gris sucio, apagado, que no era el color de la piel viva. Los había tocado con el índice y no había sentido nada. Había vuelto a ponerse la bota despacio, con cuidado, como si el movimiento brusco pudiera romper algo que todavía tenía remedio. Esa tarde llamó al doctor Reyes. Reyes llegó con el maletín, lo examinó en menos de 2 minutos, se incorporó y dijo, con la voz de quien ha dicho lo mismo demasiadas veces esa semana, que iba a preparar la sierra, que no había calor en este mundo que devolviera la sangre a ese tejido, que cuanto antes se hiciera, menos subía la infección. Gutiérrez lo miró desde el sillón y le preguntó cuánto tiempo tenía si esperaba hasta el día siguiente. Reyes dudó. Le dijo que hasta el amanecer, con suerte, y que después de eso no respondía por nada. Esa noche, cuando la hacienda quedó en silencio y el único sonido era el de la lluvia golpeando el techo de teja, Gutiérrez mandó llamar a Macario por segunda vez. El viejo apareció en la puerta del estudio con cara de no haber dormido, como si hubiera estado esperando que lo llamaran. Gutiérrez le dijo que necesitaba que lo llevara hasta la choza de esa mujer antes del amanecer. Macario no preguntó si estaba seguro, no dijo que era mala idea, no hizo ninguna de las cosas que hacen los hombres cuando quieren que el otro reconsidere. Solo dijo que necesitaban una linterna de aceite porque el camino de la Concordia no tenía faroles y con la lluvia la piedra resbalaba. Gutiérrez asintió. Macario salió a preparar la linterna y a buscar a 2 peones de confianza para cargar al patrón si las piernas no le respondían en el camino. Mientras lo esperaba, Gutiérrez abrió el cajón de la escribanía de cedro que había sido de su padre. Sacó una botella de aguardiente que guardaba para visitas importantes. Bebió un trago directo de la botella y la volvió a guardar. No por valentía, por costumbre. Salieron antes de las 4 de la mañana, 4 hombres y una linterna peleando contra la llovizna, siguiendo el camino de piedra desde la Concordia hacia la falda del Monserrate. Gutiérrez iba cargado entre 2 peones, porque los pies ya no le sostenían el peso, sin que el dolor subiera hasta la rodilla como un hierro caliente. Macario iba adelante con la linterna sin apurarse, conociendo cada piedra del camino con la seguridad tranquila de quien no necesita ver para saber dónde está. Cuando la choza apareció entre los árboles, lo primero que notaron fue el humo delgado y constante, subiendo recto a pesar de la lluvia,
como si algo lo protegiera. Gutiérrez miró ese humo desde la oscuridad y sintió algo que no supo nombrar, algo entre vergüenza y alivio, las dos cosas mezcladas de una manera que le resultaba completamente nueva. Macario se detuvo frente a la puerta, levantó la mano para tocar, y en ese momento la puerta se abrió desde adentro. Doña Remedios estaba de pie en el umbral con una vela en la mano y los ojos que no mostraban sorpresa. Tenía 82 años, el cabello completamente blanco, recogido en un moño bajo, las manos deformadas por los años, pero firmes al sostener la vela, y la espalda tan recta como la de una mujer que pasó la vida entera cargando el peso del mundo sin doblarse. Sus hijos se habían ido a la ciudad años atrás, 2 a Bogotá, 1 a Medellín, y ninguno había vuelto. La habían dejado con una carta que decía que la finca era muy vieja, que la vida en la falda era muy dura, que había mejores oportunidades en el valle. La carta no decía lo que de verdad se decían entre ellos, que una madre anciana era un peso que las nuevas vidas no soportaban. Ella se había quedado, porque esa tierra era de su madre, y de la madre de su madre, y porque las raíces que crecían en la vertiente norte eran una biblioteca viva que había tardado 80 años en aprender a leer. Miró a Gutiérrez durante un segundo largo, un segundo en el que 3 años de despojo y silencio pasaron entre los dos sin que ninguno dijera una palabra, y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Llegaron de madrugada 4 hombres cargando a Gutiérrez en una camilla improvisada con palos de guadua, cruzando el camino de piedra que sube desde el barrio de la Concordia hasta la falda del Monserrate. Doña Remedios los había visto venir desde que eran apenas una linterna moviéndose entre los árboles, porque llevaba despierta desde las 3 de la mañana preparando una tanda nueva de raíces que había puesto a secar la semana anterior y que ya estaban listas para moler. Cuando reconoció la figura de Gutiérrez entre los brazos de los 2 peones, se quedó quieta un momento con la mano apoyada en el marco de adobe de la puerta. No fue sorpresa lo que sintió, sino algo más parecido al peso. La misma sensación de cuando uno carga algo durante mucho tiempo y de repente tiene que decidir si lo suelta o lo sigue cargando. 3 años antes, ese hombre había mandado a 2 guardias de la gobernación de Cundinamarca a entregarle un papel con su sello en tinta azul. Un papel que decía en lenguaje de abogado que ella tenía 15 días para desalojar las tierras donde había nacido su madre y donde había muerto su abuela. Ella había leído ese papel 3 veces, no porque no lo entendiera desde la primera, sino porque necesitaba estar segura de que era real. Los peones entraron primero sin mirarla a los ojos, con esa incomodidad particular de los hombres que están haciendo algo que saben que está mal, pero que no tienen cómo negarse. Colocaron a Gutiérrez sobre el banco de madera que doña Remedios usaba para desgranar maíz, y se hicieron a un lado como si quisieran volverse invisibles. Macario entró el último con el sombrero en la mano y le dijo en voz baja que lo sentía, que él había intentado avisar antes, pero que nadie lo había escuchado hasta que ya no hubo más remedio. Doña Remedios lo miró un segundo y asintió. A Macario sí lo conocía de otra manera. Él había conocido a su madre, había comido en esa misma choza antes de que los títulos cambiaran, y eso contaba, aunque no alcanzara para borrar lo demás. Entonces miró a Gutiérrez directamente por primera vez. El dolor lo había transformado de una manera
que ninguna conversación habría logrado. Tenía la frente brillante de sudor frío, los labios apretados con la concentración de quien lleva horas controlando algo que ya no puede controlar del todo, y los ojos fijos en ella con una mezcla de súplica y de vergüenza que un hombre como él probablemente nunca había necesitado mostrar antes. No le preguntó cómo estaba. Le preguntó cuántos días llevaba sin sentir los pies. Gutiérrez tardó un momento en responder, como si la pregunta directa lo hubiera tomado por sorpresa, como si esperara otro tipo de recibimiento. Reproches, condiciones, alguna forma de cobro antes de la ayuda. Le dijo que 4 días, quizás 5, que al principio pensó que era el frío normal y que cuando llamó al doctor Reyes ya era tarde para el frío normal. Doña Remedios se agachó frente a él, le retiró la manta de lana que traía sobre las piernas y le quitó las botas, con una eficiencia que no era gentileza ni brutalidad, sino simplemente oficio. Las manos artríticas se movían con una precisión que venía de décadas, no de fuerza. Lo que vio la hizo cerrar los ojos medio segundo. El tejido había tomado ese color que ella conocía demasiado bien, el gris sucio de la piel cuando la sangre ya no llega con suficiente fuerza. El color que su madre le había enseñado a reconocer desde niña, diciéndole que ese era el color de la tierra reclamando lo suyo. Le dijo a Gutiérrez que iba a doler. Él le dijo que ya dolía. Ella le respondió que lo que venía era distinto, que era el dolor de algo que vuelve, no de algo que se va, y que eso era lo único que importaba entender antes de empezar. Tomó la raíz seca que colgaba de la viga central, la que había cosechado en agosto del año anterior, en la vertiente norte de sus propias tierras, antes de que la orden de desalojo se hiciera efectiva. Era la última que le quedaba de esa cosecha específica, guardada en un trapo de algodón, dentro de una olla de barro, tapada con una piedra plana. La colocó sobre la piedra de moler y empezó a trabajar con el mismo movimiento circular que su madre le había enseñado cuando ella tenía 12 años. Sentadas las dos junto al fogón en una tarde de lluvia, con una gallina asándose despacio sobre las brasas y la voz de su madre explicando que la raíz no perdonaba la prisa, que si se molía demasiado rápido, perdía el aceite interior, que era precisamente lo que hacía el trabajo. Doña Remedios había molido esa raíz cientos de veces desde entonces. Pero esa noche, cada movimiento tenía un peso adicional que no era físico. Gutiérrez la observaba desde el banco con los ojos de un hombre que por primera vez en su vida no tenía nada que poner sobre la mesa, ni dinero, ni influencia, ni el apellido que en Bogotá abría puertas sin necesidad de tocar. Solo tenía los pies ennegreciéndose, y la única persona en 50 kilómetros a la redonda que sabía qué hacer con eso. Una mujer de 82 años, abandonada por sus hijos, expulsada de sus tierras, que había sobrevivido todo lo que la vida le había lanzado con una dignidad que no necesitaba testigos. Cuando la pasta estuvo lista, oscura y espesa, con un olor que llenaba la choza de algo vegetal y profundo, doña Remedios la aplicó directamente sobre la piel gris con las palmas de las manos, siguiendo líneas que los otros no podían ver, pero que ella conocía como se conocen los caminos de la propia casa. Gutiérrez tensó todo el cuerpo cuando el contacto llegó. Apretó los dientes y miró el techo de paja con la mandíbula rígida,
negándose a hacer ningún sonido frente a esa mujer, frente a sus propios peones. Pero después de un minuto largo, cuando la quemazón profunda empezó a moverse hacia adentro del tejido, exhaló un aire que había estado reteniendo sin darse cuenta y dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, que era como si algo que había estado dormido estuviera siendo arrastrado a la fuerza de vuelta a la superficie. Doña Remedios no respondió de inmediato. Siguió trabajando con las manos, con esa concentración quieta de quien no necesita que le confirmen lo que ya sabe. Después de un momento, le dijo que eso que sentía era exactamente lo que era, que la raíz no engañaba al cuerpo, que le exigía, que la diferencia entre la medicina que él conocía y la que ella usaba era que la de ella pedía algo a cambio. Macario se quedó dormido en el rincón antes de que amaneciera, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared y el sombrero sobre la cara. Los dos peones salieron a esperar afuera cuando doña Remedios los despidió con un gesto. La choza quedó en un silencio que no era incómodo, sino cargado. El silencio de dos personas que tienen demasiadas cosas sin decir y que por el momento han acordado tácitamente no decir ninguna. Gutiérrez miraba sus propios pies como si esperara verlos cambiar en tiempo real, y cada tanto levantaba la vista hacia doña Remedios con una pregunta que no terminaba de formular. Ella preparó una infusión con la misma raíz, la puso en una taza de barro sin adorno y se la extendió sin decir nada. Él la olió, dudó visiblemente y le preguntó qué era. Ella le dijo que era lo mismo que tenía en los pies, pero por dentro. Él miró la taza un momento más y luego la bebió de un sorbo, como si la indecisión fuera más difícil de sostener que el sabor amargo. Fue en la madrugada anterior a entrar al terreno cuando doña Remedios encontró lo que no esperaba. Gutiérrez llevaba 2 días en la choza durmiendo sobre el banco de madera con una manta doblada debajo de la cabeza, y los pies habían empezado a mostrar los primeros signos del camino de vuelta. Una quemazón constante que él describía como insoportable y que ella escuchaba con la misma expresión tranquila con que se escucha a alguien quejarse del sabor amargo de la medicina que lo está salvando. Le había dicho que necesitaba raíz fresca para la segunda etapa del tratamiento. La seca alcanzaba para detener el daño, pero lo que devolvía la circulación de manera completa era la raíz recién arrancada, con la tierra todavía pegada a las fibras. Y la única raíz fresca que existía en esa época del año, en esa variedad específica que su madre le había enseñado a distinguir por el color levemente rojizo de la corteza interior, crecía en la vertiente norte de las tierras que habían sido suyas. Las tierras que Gutiérrez le había quitado. Salió sin decirle a dónde iba, porque decírselo hubiera obligado a los dos a tener una conversación para la que todavía no había palabras suficientes. El camino desde la choza hasta la vertiente norte lo había hecho cientos de veces, con su madre primero, sola después, y en los últimos 3 años desde lejos, mirando esa tierra desde el otro lado del lindero, con la misma sensación de quien mira su propia casa convertida en casa de otro. Esa madrugada lo hizo sin linterna porque no la necesitaba. Conocía cada piedra, cada raíz cruzada en el camino, cada lugar donde el suelo cedía un poco más de lo esperado. Cuando llegó al tramo de la vertiente norte donde siempre había cosechado, se agachó y vio de inmediato
que algo estaba diferente. El suelo había sido removido recientemente, no con las manos, sino con un instrumento de filo. Probablemente un machete de los que usaban los jornaleros para abrir camino entre la maleza. Alguien había cosechado raíces en ese mismo lugar antes que ella, y no hacía más de 2 días, porque la tierra removida todavía conservaba la humedad del interior. Se quedó en cuclillas, mirando esa marca en el suelo, con una atención que era mitad confusión y mitad algo que todavía no sabía nombrar. En 80 años, recorriendo esas tierras, nadie más había cosechado esa raíz. Nadie más sabía dónde crecía ni para qué servía. Fue buscando más raíces unos metros al norte, siguiendo la línea de humedad que su madre le había enseñado a rastrear por el color más oscuro del suelo, cuando la vio. Una piedra plana, más grande que las otras, colocada con una deliberación que no tenía nada de natural. Alguien la había puesto ahí con intención, con el cuidado de quien esconde algo y quiere que quien sepa buscar lo encuentre. Doña Remedios la levantó con las 2 manos, y debajo había un bulto envuelto en una toalla bordada a mano con un patrón de flores en hilo rojo y negro que le cerró el pecho de una manera que no esperaba. Era el bordado de su familia, no un bordado cualquiera, sino el patrón específico que su abuela usaba para envolver las cosas importantes, el que su madre le había enseñado a reconocer, diciéndole que ese patrón era como un nombre escrito en hilo. Solo había 3 personas en el mundo que conocían ese bordado así: ella y los 2 hijos que la habían abandonado. Dentro de la toalla había una caja de madera pequeña, del tipo que usaban los escribanos para guardar documentos, con las esquinas reforzadas con tiras de cuero cosidas a mano. Abrió la caja con dedos que no le temblaban, porque se obligó a que no temblaran. Adentro había un documento doblado 3 veces, con el sello del Registro Civil de Bogotá estampado en tinta azul en la esquina superior derecha, el mismo sello que había visto en la orden de desalojo 3 años antes. Lo desplegó con cuidado, sosteniéndolo cerca de la poca luz que empezaba a filtrarse por el oriente, y leyó. Tardó más de lo que la longitud del documento exigía, porque tuvo que leer algunos párrafos 2 veces, no porque no los entendiera, sino porque entenderlos significaba reordenar todo lo que había creído saber durante 3 años. Era una copia de la orden de transferencia de tierras con la firma de Aurelio Gutiérrez Ibarra al pie, y el sello notarial de un escribano de la calle del Comercio. Pero la fecha era diferente a la que aparecía en el documento que le habían entregado a ella. 2 meses diferente. Y en el margen derecho, escrito a lápiz con letra apretada y pequeña, había una nota que decía que la firma había sido reproducida por encargo de Abundio Medina Sotelo, administrador general de la Hacienda Gutiérrez, con el propósito de adelantar la transferencia antes de la fecha acordada por el patrón. Doña Remedios dobló el documento exactamente como lo había encontrado. Lo volvió a colocar en la caja y la caja dentro de la toalla. Se sentó sobre la piedra plana con la caja en el regazo, y estuvo así un tiempo que no supo medir. Lo que ese papel decía era que Gutiérrez había firmado una orden de desalojo. Eso era verdad, y no había forma de borrarlo. Pero la orden que ella había recibido, la que tenía la fecha que la había obligado a salir 15 días antes de lo que Gutiérrez había dispuesto, había sido falsificada por su propio administrador, Medina Sotelo, a quien ella recordaba perfectamente porque había sido él
quien llegó a su puerta con los guardias, quien le entregó el papel con una expresión que en ese momento le pareció de superioridad, y que ahora, recordándola, empezaba a parecerle de otra cosa: prisa. La prisa de alguien que necesita que algo suceda antes de que alguien más lo impida. Esos 15 días de diferencia habían importado. Su hijo mayor, que aún vivía cerca ese invierno, se había ido después del desalojo. Su salud había decaído sin las plantas del bosque que habrían podido aliviar la fiebre que se la llevó en agosto. 15 días. Eran 15 días fabricados por Medina Sotelo que habían costado lo que ningún tribunal podría devolver. Cuando volvió a la choza con las raíces frescas y la caja de madera escondida bajo la manta que llevaba sobre los hombros, Gutiérrez estaba despierto, sentado en el banco con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo, moviéndose los dedos con esa concentración nueva de quien está aprendiendo a conocer algo que creyó perdido. Levantó la vista cuando ella entró y le preguntó si había encontrado lo que necesitaba. Doña Remedios dejó las raíces sobre la mesa de trabajo, se quitó la manta y guardó la caja en el baúl de cedro que estaba junto a la pared, sin decir nada. Gutiérrez la observó hacer eso con la atención de un hombre que ha aprendido en 2 días que esa mujer no hace nada sin razón. Le preguntó qué había en la caja. Ella lo miró desde el otro lado de la choza y le dijo que todavía no lo sabía con certeza, que había cosas que necesitaban tiempo para entenderse bien antes de decirse en voz alta. Él no insistió, y en ese silencio que ninguno de los dos rompió, doña Remedios empezó a moler la raíz fresca sobre la piedra con los mismos movimientos de siempre, pensando en su madre, en Abundio Medina Sotelo, y en lo que significaba que uno de sus hijos, el único que aún conocía el bordado de la familia, hubiera enterrado ese documento exactamente donde ella lo encontraría. El doctor Lucio Reyes Contreras había llegado a la choza de doña Remedios, siguiendo a los peones de Gutiérrez, sin que nadie lo invitara y sin pedirle permiso a nadie, porque era el tipo de médico que consideraba que su presencia en cualquier situación relacionada con la salud era un derecho profesional antes que una cortesía. Traía el cuaderno de cuero marrón en el bolsillo del chaleco, el mismo que usaba desde que se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en 1879, con las tapas gastadas de tanto abrirlo y cerrarlo, y las páginas llenas de una letra pequeña y apretada que sus colegas de Bogotá decían que parecía cifrada. Lo que esperaba documentar en la choza de esa mujer era, en sus propias palabras mentales, un caso de intervención folclórica, con resultado incierto, que era la manera más educada que encontraba para llamar a lo que los hombres de ciencia de su época llamaban directamente superstición. Se instaló en el rincón con su cuaderno abierto y su lápiz preparado, y esperó a que algo saliera mal para poder documentarlo con precisión. Lo que salió, en cambio, fue exactamente lo contrario. A las 6 horas de la primera aplicación de la pasta, el tejido gris en los pies de Gutiérrez había comenzado a mostrar los primeros cambios visibles. Un rosado tenue, casi imperceptible, que Reyes atribuyó inicialmente a la temperatura del cuarto. Se acercó. Tomó el pie derecho de Gutiérrez entre las manos, con la profesionalidad de quien examina
y no de quien toca, y presionó levemente sobre el tejido que la tarde anterior había estado completamente insensible. Gutiérrez soltó un quejido corto y seco, y Reyes se quedó con la presión sostenida, mirando el punto donde había apretado, porque bajo sus dedos había sentido algo que no esperaba sentir. Pulso débil, irregular, pero pulso. Se incorporó despacio, escribió 3 líneas en el cuaderno sin decir nada, y luego miró a doña Remedios, que estaba preparando una segunda aplicación de espaldas a él, como si no necesitara ver para saber lo que estaba pasando. Le preguntó en voz baja cuántas veces había hecho esto antes. Ella respondió sin girarse: las suficientes. Reyes anotó eso también. Al día siguiente llegaron 4 hombres más desde el pueblo, enviados por sus propias familias, cuando corrió la voz de que había algo sucediendo en la falda del Monserrate. Reyes los examinó a todos con la misma eficiencia cansada de los últimos días, y en cada caso confirmó lo que ya sabía. Sin intervención inmediata, la sierra era la única opción. Doña Remedios los recibió sin hacer preguntas innecesarias. Los ubicó en el espacio disponible de la choza con una organización que no tenía nada de improvisada, y empezó a trabajar con la misma calma metódica de siempre. Reyes la observó durante horas, de pie junto a la pared con el cuaderno abierto, tratando de identificar el patrón, la lógica detrás de los movimientos, la razón por la que aplicaba más presión en ciertos puntos y menos en otros. Después de un rato, cerró el cuaderno y simplemente miró, porque había entendido que algunas cosas no se capturan con lápiz. Fue en la segunda noche, cuando la mayoría de los hombres dormían sobre el suelo de tierra, que Reyes se acercó a doña Remedios junto a la olla y le hizo la pregunta que había estado postergando desde que llegó. Le preguntó qué era la planta. Le preguntó cómo funcionaba, no con el tono de quien interroga, sino con el de quien necesita entender algo que le importa de verdad. Era un tono que Reyes no usaba con frecuencia porque requería admitir que no sabía. Doña Remedios lo miró un momento, como evaluando si la pregunta era genuina o era el preludio de una explicación que él ya tenía preparada. Luego tomó una de las raíces secas que colgaban de la viga y se la puso en la mano. Era áspera, retorcida, de un café rojizo oscuro, con un olor que picaba la nariz de una manera que no era desagradable. Le dijo que esa planta no actuaba desde afuera hacia adentro, como los medicamentos que él conocía. Actuaba desde adentro hacia afuera. Le dijo que contenía algo que su lengua no tenía nombre en español, pero que ella llamaba el fuego que duerme, y que cuando entraba al cuerpo buscaba el frío como un perro busca al intruso. Lo empujaba, lo quemaba y lo sacaba del tejido con una violencia que se sentía como agonía, pero que en realidad era victoria. Reyes sostuvo la raíz cerca de la vela de sebo para verla mejor, y en ese momento notó algo que lo dejó sin palabras. Al calentarse levemente, la raíz soltaba un vapor muy fino que olía exactamente igual que la piel de los hombres en el momento en que la sangre comenzaba a volver. Ese olor específico que él había aprendido a reconocer en la sacristía de la Candelaria como la señal de que todavía había algo que salvar. La raíz y el proceso de recuperación olían igual. Era la misma molécula, o algo tan parecido que la diferencia no importaba en términos prácticos. Escribió en el cuaderno con una velocidad que hacía la letra todavía más pequeña e ilegible que de costumbre.
3 páginas seguidas sin levantar el lápiz, describiendo el mecanismo con la terminología que tenía disponible. Cuando terminó de escribir y la choza quedó en ese silencio pesado de los lugares donde hay demasiadas personas durmiendo en poco espacio, Reyes pasó a la última página que había escrito y leyó lo que había anotado. Era bueno, era el mejor trabajo de su carrera, y el nombre que aparecía como fuente de todo el conocimiento documentado era el suyo: Lucio Reyes Contreras, médico graduado, observador clínico, hombre de ciencia formado en Bogotá. Sostuvo el lápiz sobre la página un momento largo. Luego, debajo de su propio nombre, en una línea separada, escribió: Fuente primaria del conocimiento aquí documentado: Remedios Palomino Viuda de Cruz, curandera del Cerro, vertiente norte del Monserrate, Bogotá, julio de 1891, no como caso clínico, como autora. Cerró el cuaderno, lo guardó en el bolsillo del chaleco y no lo volvió a abrir esa noche, porque había cosas que una vez escritas necesitaban tiempo para asentarse antes de poder seguir. Cuando Gutiérrez pudo ponerse de pie por primera vez desde que había llegado a la choza, lo hizo despacio, con las manos apoyadas en el borde del banco y los ojos fijos en el suelo de tierra, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Dio un paso, luego otro, y en el tercero se detuvo, no porque le doliera, sino porque no le dolía. Y esa ausencia de dolor era tan inesperada que tuvo que procesarla un momento antes de poder seguir. Doña Remedios estaba junto a la olla de barro, revolviendo una infusión nueva con el palo largo de siempre, de espaldas a él, como si lo que estaba pasando fuera algo ordinario que no requería testigos. Reyes, que había pasado la noche anterior documentando en su cuaderno y que esa mañana tenía los ojos de quien no ha dormido bien, pero tampoco se arrepiente de haber estado despierto, levantó la vista desde el rincón y observó a Gutiérrez con una atención clínica que en ese momento tenía también algo de genuinamente humano. Macario, sentado junto a la puerta con un pan frío que había traído envuelto en hoja de plátano desde la mañana, dejó de masticar. Nadie dijo nada, porque había cosas que no necesitaban comentario para ser importantes. Gutiérrez dio 4 pasos más hasta quedar de pie en el centro de la choza, y entonces sí habló. No le habló a Reyes, no le habló a Macario, le habló a la espalda de doña Remedios, porque era lo que había que hacer, aunque fuera incómodo. Le dijo que el documento que había firmado 3 años atrás no era el documento que ella había recibido. Le dijo que la fecha había sido alterada, que la orden original daba 30 días de plazo y no 15, y que él lo había descubierto 2 años después al revisar los registros de la Hacienda por una disputa distinta con la gobernación de Cundinamarca, cuando encontró que los números no cerraban. Le dijo que había confrontado a Abundio Medina Sotelo, su administrador de entonces, y que Medina Sotelo le había admitido haber adelantado la transferencia para cobrar una comisión sobre la venta de parte de esas tierras al Estado, antes de que él, Gutiérrez, pudiera reconsiderar los términos que había firmado sin leer, porque era el tipo de hombre que firmaba sin leer, y que sabía perfectamente que eso no lo absolvía de nada, pero que era la verdad, y que la verdad era lo único que tenía para poner sobre esa mesa. En ese momento, doña Remedios se giró. Reyes, que la observaba desde el rincón, vio que en algún momento dejó de revolver,
pero mantuvo el palo dentro de la olla como si necesitara algo en las manos para quedarse quieta. Cuando Gutiérrez terminó, el silencio duró lo suficiente para que todos en la choza sintieran su peso. Fue Macario quien lo rompió sin querer, dejando caer el pan al suelo. Y ese sonido pequeño y ridículo hizo que doña Remedios finalmente se girara del todo. Lo miró a él primero, a Macario, con una expresión que era difícil de leer, pero que el viejo peón conocía bien porque la había visto en la cara de la madre de doña Remedios décadas atrás, cuando alguien decía algo que dolía, y ella decidía conscientemente no dejar que se notara del todo. Luego miró a Gutiérrez. Le preguntó en voz completamente plana si Medina Sotelo todavía trabajaba para él. Gutiérrez le dijo que no, que lo había despedido en el mismo momento en que lo confrontó. Doña Remedios asintió una vez, despacio, y fue hasta el baúl de cedro junto a la pared. Sacó la caja de madera que había encontrado bajo la piedra plana en la vertiente norte y la sostuvo frente a él sin extendérsela todavía. Le preguntó si sabía de dónde venía esa caja. Gutiérrez la miró y dijo que no. Ella le dijo que la había encontrado enterrada en sus propias tierras, envuelta en la toalla con el bordado de su familia, en el lugar exacto donde ella siempre cosechaba las raíces. Le dijo que alguien de su sangre había estado en esas tierras antes que ella esa madrugada, que había enterrado ese documento donde sabía que ella lo encontraría, y que todavía no sabía quién era, ni por qué había esperado tanto. Le dijo todo eso sin dramatismo, con la misma voz directa con que describía el funcionamiento de una planta, porque era una mujer que había aprendido que los hechos no necesitan adorno para ser graves. Luego le extendió la caja. Gutiérrez la abrió, sacó el documento, lo leyó de pie con la concentración de alguien que está confirmando algo que ya sospechaba, pero que necesitaba ver escrito. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo sostuvo en la mano sin decir nada durante un momento que se hizo largo. Fue Reyes quien habló primero desde su rincón, con esa voz práctica de médico que aparece cuando la emoción amenaza con ocupar el espacio que necesita la acción. Dijo que ese documento, junto con el testimonio de Gutiérrez y los registros que él mismo podía verificar en el archivo de la gobernación de Cundinamarca, era suficiente para presentar una impugnación ante el tribunal. Dijo que conocía a un escribano de confianza en la plaza de San Victorino, que había trabajado en casos de despojos similares y que sabía exactamente qué papeles hacían falta y en qué orden presentarlos. Gutiérrez lo miró, asintió y luego miró a doña Remedios con la expresión de alguien que está a punto de decir algo que le cuesta y que sabe que decirlo no alcanza, pero que es el único punto de partida que tiene disponible. Le dijo que iba a presentar la impugnación, que iba a firmar lo que hubiera que firmar y que esta vez lo iba a leer antes. Doña Remedios tomó la caja de la mano de Gutiérrez, la volvió a guardar en el baúl de cedro y cerró la tapa con esa parsimonia suya que no era lentitud, sino precisión. Luego se sentó en el banco donde él había dormido los últimos días y se quedó mirando el suelo un momento, no con tristeza, sino con algo más parecido al cansancio de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y acaba de encontrar dónde posarlo sin soltarlo del todo. Pensó en su madre, en los 15 días que la habían obligado a salir antes.
en el invierno en que la instaló en la choza prestada de una vecina, porque era lo más cercano que pudo conseguir en poco tiempo. En la fiebre que entró en agosto y que habría podido tratar si hubiera tenido acceso a las plantas del bosque. Esos 15 días fabricados por Medina Sotelo habían costado una vida, y ningún documento ni ningún tribunal podía cambiar eso. Pero cuando levantó la vista y encontró los ojos de Gutiérrez, lo que le dijo fue esto, que el documento era la prueba que necesitaba para recuperar lo que era suyo. Gutiérrez la miró durante un segundo más de lo necesario, con algo en la cara que era culpa y reconocimiento mezclados de una manera que todavía no sabía manejar. Y luego bajó los ojos, porque había cosas que ese hombre todavía no sabía sostener. La resolución del Tribunal de Cundinamarca llegó en marzo de 1892, firmada por el magistrado Próspero Salinas Fuentes, con el sello oficial estampado en tinta roja y 3 páginas de considerandos que el escribano de la Plaza de San Victorino había redactado con una precisión que Reyes describió después como el mejor documento jurídico que había leído en su vida. El proceso había durado 8 meses, durante los cuales doña Remedios no había pisado las oficinas del tribunal ni una sola vez, porque Gutiérrez le había dicho que no era necesario, que él se encargaría de presentar los papeles y de comparecer cuando lo citaran, y que lo único que ella tenía que hacer era esperar. Ella había esperado con la misma calma, con que esperaba que la raíz secara en las vigas, sin preguntar fechas ni plazos, ocupada en lo suyo, recibiendo a los enfermos que seguían llegando a su puerta desde que el invierno del 91 había corrido la voz de lo que ella sabía hacer. Cuando Reyes subió el camino de la Concordia con la resolución en la mano y se la extendió sin decir nada, ella la leyó de pie en el umbral, despacio hasta el final, y luego la dobló con cuidado y la guardó en el baúl de cedro junto a la caja de madera donde había estado el documento que lo había cambiado todo. Fue Macario quien la acompañó el día que volvió a caminar por sus tierras por primera vez. No porque ella lo hubiera pedido, sino porque el viejo había aparecido esa mañana temprano en la puerta de la choza, con el sombrero en la mano, y le había dicho sin rodeos que quería estar ahí. Doña Remedios lo miró un momento y le dijo que entonces que viniera. Caminaron juntos por el sendero que sube desde la quebrada hasta la vertiente norte, el mismo que ella había recorrido sola en la madrugada de julio cuando encontró la caja enterrada bajo la piedra plana. Macario caminaba despacio, no por la edad, sino por el mismo respeto instintivo con que se camina en los velorios, sabiendo que el peso del momento no le pertenece a él, pero acompañando de todas formas. Cuando llegaron al primer tramo donde crecía la planta de flores amarillas, doña Remedios se detuvo, se arrodilló despacio y puso las palmas abiertas sobre la tierra húmeda de marzo. No rezó, no habló, no hizo ninguno de los gestos que los hombres del valle esperarían de una mujer en ese momento. Simplemente estuvo ahí, con las manos en la tierra que había sido de su madre y de su abuela durante un tiempo que Macario no midió, porque entendió que medirlo hubiera sido una falta de respeto. Macario se sentó sobre una piedra cercana con el sombrero en el regazo y esperó. Cuando doña Remedios se levantó y lo miró, él vio en su cara algo que no esperaba ver. No alivio, no victoria,
sino una especie de cansancio sereno. El cansancio de quien ha terminado de cargar algo muy pesado y todavía siente el peso, aunque ya no lo tenga en los brazos. Le dijo en voz baja que él había conocido a su madre cuando ella tenía más o menos la misma edad que doña Remedios tenía ahora, que la había visto trabajar en estas mismas tierras, recoger estas mismas raíces, enseñarle a una niña pequeña con trenzas negras cómo distinguir la buena de la mala por el color de la corteza interior, y que durante el invierno del 91, cuando se puso de pie en el corredor de la hacienda y pronunció el nombre de Remedios frente a todos esos hombres que se reían, había pensado en la madre de ella, en lo que esa mujer hubiera dicho si hubiera visto a su hija convertida en la única persona capaz de salvar al mismo hombre que le había quitado todo. Doña Remedios lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, le dijo que su madre siempre había dicho que el conocimiento no tenía dueño, que pertenecía a la tierra igual que la raíz, y que la tierra no guardaba rencor, porque el rencor era un lujo que sólo se podían permitir los que tenían donde guardarlo. En los meses que siguieron, las tierras de doña Remedios volvieron a ser lo que habían sido antes del despojo, una farmacia viva que ella recorría cada mañana con la misma precisión de siempre, cosechando, secando, guardando. Pero algo había cambiado en la manera en que el valle se relacionaba con esa choza y con esa mujer. Los jornaleros de las haciendas cercanas, que durante años habían pasado por el sendero sin mirar hacia la falda del Monserrate, ahora mandaban a sus hijos con recados cuando alguien en la familia tenía fiebre o los pies comenzaban a mostrar el color gris del frío que se instala. Llegaban con algo en la mano, un atado de panela, un costal pequeño de maíz, una gallina vieja, porque no sabían cómo pagar lo que ella hacía, pero entendían que llegar con las manos vacías ya no era una opción. Reyes seguía subiendo cada 2 semanas con su cuaderno de cuero marrón, no para documentar, sino para aprender, y había empezado a incorporar en su práctica algunos de los principios que doña Remedios le había explicado esa noche junto a la olla, citándolos siempre con el mismo nombre, el de ella, porque había prometido que lo haría. Y era un hombre que cuando prometía algo lo cumplía, aunque nadie lo estuviera mirando. Gutiérrez no volvió a la choza después de recuperarse. No mandó mensajes, ni dinero, ni ninguno de los gestos con que los hombres de su posición solían saldar las deudas que no podían pagarse con papeles. Doña Remedios no esperaba ninguna de esas cosas y no las habría querido. Lo que sí llegó en octubre de 1892 fue un documento del Tribunal de Cundinamarca, notificando que Abundio Medina Sotelo había sido procesado por falsificación de documentos públicos y condenado a 3 años de trabajo forzado en las obras del ferrocarril de la Sabana. Reyes le llevó el documento personalmente con la misma expresión de quien trae noticias que no sabe si son buenas o simplemente necesarias. Doña Remedios lo leyó, lo dejó sobre la mesa y siguió moliendo la raíz que tenía en las manos. Reyes le preguntó si eso la hacía sentir algo. Ella pensó un momento y le dijo que sí, que le hacía sentir que el mundo a veces tardaba mucho, pero que de vez en cuando llegaba a donde tenía que llegar. Reyes anotó eso en su cuaderno también, no como dato clínico, sino en la última página donde guardaba las cosas que no sabía en qué categoría poner, pero que no quería perder. En el invierno de 1894, Aurelio Gutiérrez Ibarra llevó a su hijo menor
un niño de 9 años llamado Celestino, a caminar por el sendero que sube desde la Concordia hacia la falda del Monserrate. Era domingo y habían asistido juntos a la misa de las 8 en la Candelaria, como hacían casi todos los domingos desde que Gutiérrez había empezado a caminar sus propias tierras de otra manera, más despacio, mirando más. Cuando pasaron junto al tramo donde crecía la planta de flores amarillas, Celestino preguntó por qué esa planta nunca se arrancaba, por qué los jornaleros la dejaban estar cuando antes la quemaban cada verano. Gutiérrez se detuvo, se agachó junto al niño y tomó una hoja entre los dedos. Le dijo que esa raíz le había devuelto los pies. Le dijo que había una mujer en esa montaña que sabía cosas que ningún papel enseñaba y que ningún título universitario podía darle a nadie. Le dijo que si alguna vez la veía, que se quitara el sombrero, no como gesto vacío, sino porque había cosas en este mundo que merecían ese reconocimiento, y saber cuáles eran era quizás lo más importante que un hombre podía aprender. Doña Remedios tenía todo en su contra, sin tierras, sin familia, sin nadie que la defendiera. 82 años y abandonada por sus propios hijos. Y aún así, fue la única que pudo salvar a quienes la destruyeron. ¿Tú le hubieras abierto esa puerta?